Hmm. Hola a todos los que se están empezando a conectar a esta nueva transmisión del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Como bien saben, todos los lunes y viernes 4 p.m. hora Colombia, Panamá, México, 5 p.m. hora Chile, estamos transmitiendo este ciclo de 50 conferencias. El día de hoy vamos a ver la número 24 ya. Sí, de pronto para los que hasta ahora están viendo por primera vez este tema, les explicaré. Estos temas están enfocados al despertar, al desarrollo de la conciencia, a ese desarrollo íntegro por el cual mediante unas herramientas uno puede lograr unirse a su ser, conocerse a sí mismo, ¿sí? De una vez cuando uno habla de conocerse a sí mismo le llega como a la mente esa maravillosa frase: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo de sus dioses. Esa frase escrita ya en el templo de Delfos en Grecia. Entonces es algo muy interesante que el conocimiento sea algo universal, ¿sí? Sea algo gratuito y al alcance de todos los seres humanos. Por ejemplo, hay muchos de ustedes que se encuentran viendo esta transmisión, tienen su inquietud y por ello les nace y tienen ese anhelo de ser, ese anhelo de ser una persona diferente. Mi nombre es Evin, de pronto para los que no me conocen, igualmente los saludo desde Panamá, ¿sí? ¿Desde dónde me están saludando? ¿De dónde me escuchan? Me gustaría saber. Saludo para todos ahí, para todos los hermanos que nos escuchan de diferentes países: México, Honduras, Guatemala, Colombia, España, etcétera. Saludo ahí para todos los que se están empezando a conectar. Bien, en un momento ya vamos a iniciar con este tema, mientras que se van uniendo más personas. Como pueden apreciar, el mismo título tiene una gran inquietud, que es ese nivel de ser. ¿Qué quiere decir ese nivel de ser? ¿Sí? ¿A qué vida? ¿Sí? Un saludo para las personas del Salvador, como no, desde Atlanta, Georgia. Un saludo también. Que el universo los ilumine y fuerza en este camino del despertar. Saludos desde Baja California, México. Excelente. Saludos. Qué bien, qué bien. Todos ustedes son unas maravillosas personas y espero que cada uno de ustedes puedan ir cumpliendo el propósito que se propone, ya que van mirando que las dificultades aparecen, pero uno es el que las enfrenta y sabe sacarle provecho a cada adversidad para ser mejor persona. Saludos desde Perú, Lima, maravilloso. Saludos de España, qué bien. De Ciudad de México, Colombia, desde Alicante, qué bien. Qué bien, veo que ya se están conectando bastante personas. Bueno, y sin más preámbulos, démosle inicio a este maravilloso tema del día de hoy. Espero que sea de su agrado y ya saben, si tienen preguntas, inquietudes, pueden dejarlas y al final de la transmisión serán respondidas. De todas formas, estas transmisiones, lo ideal es tampoco demorarnos mucho, ya viendo que cada uno de ustedes tiene también obligaciones. Bien, primero que todo, hagamos estas preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Sí? Hagamos esa serie de preguntas, ¿sí? Si nos las hacemos, llegaremos a una conclusión: ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo realmente? ¿Seré este cuerpo? ¿Seré solo Edwin? ¿O hay algo más en mi interior? ¿Sí? Tristemente,
vemos que estamos enfrascados en el concepto del nacer, estudiar, trabajar, crecer, reproducirnos, ¿sí? Tener un hogar y finalmente fallecer. Vamos mirando, pues obviamente es la línea temporal de todos los seres humanos, pero sucede algo muy interesante, que nunca vivimos el instante, ¿sí? Vamos mirando nada más que somos siempre las mismas personas, ¿sí? A veces, y por ciertos acontecimientos que la vida nos pone, cambiamos, ¿sí? A veces podemos ser unas personas déspotas, groseras, ¿sí? Vulgares, lujuriosas, pero en cierto momento vamos mirando que la misma vida nos obliga a cambiar. Sí, cuando somos unas personas muy tranquilas, no nos gusta, por ejemplo, hacer aseo en la casa, estar durmiendo todo el día, toda la tarde, pero van mirando que los propios acontecimientos nos van ayudando a cambiar, ¿sí? Y va mirando uno que todo el tiempo son cambios, ¿sí? Todo el tiempo no es lo mismo, ¿sí? Puede que los climas siempre varíen, ¿sí? Pero afuera van a seguir pasando todos los mismos acontecimientos. Lo que tiene que cambiar, ¿qué es? Yo, ¿sí? El que tiene que cambiar es uno, no mi vecino, mi perrito, mi esposa, mis amigos. No, tengo que cambiar soy yo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a cambiar, todo lo demás empieza a cambiar, ¿sí? Entonces van mirando nada más que una vez se cree muy fuerte, una persona de, mu- de mucha fuerza, ¿sí? De mucho poder. Puede tener uno muchas propiedades, dinero, estudios, amistades, muchísimas cosas. Pero basta solo una pequeña emoción, un solo pensamiento para que lo transforme a uno, ¿sí? Para que lo debilite, ¿sí? Para que le gane hasta la propia batalla a uno. Miremos nada más en esta cuarentena, ¿sí? Este proceso que se está viendo a nivel global, como algunos le han sacado provecho, ¿sí? Otros simplemente son como un tronco en, en el bravo mar, ¿sí? Como se va de un lado para el otro, cómo lo lleva el mismo proceso. Y va mirando nada más cómo es que varía, se desestabiliza, ¿sí? Algunos le sacan provecho, ¿sí? A esto, algunos crecen desde adentro, otros desde afuera, pero crecen, otros simplemente antes se debilitan, hasta que llega un solo pensamiento y lo transforma. ¿Sí? A esos pensamientos que me estoy refiriendo, ¿cuáles son? Por ejemplo, la depresión, el estrés, la duda, la angustia, la pereza, por ejemplo, ha aflorado. Muchos de nosotros hasta nos hemos engordado un poco, ¿sí? En estos procesos por la falta de ¿qué? La falta de actividad. Es decir, que si uno no tiene un propósito todos los días, va mirando que todos los defectos psicológicos van a seguir pensando, sintiendo por uno y actuando por uno. Lo interesante es que uno pueda ir visualizando quiénes son todos esos actores, ¿sí? Que se manifiestan de instante en instante, en todo momento, y que no lo dejan vivir a uno este hermoso presente. Puede que afuera esté lloviendo, puede el día estar el día muy soleado, pero si yo estoy totalmente triste, apagado en mi interior, para mí va a ser un día amargado, un día feo. Y así van a ser todos los días. A veces uno dice que es que el tiempo significa progreso. Falso. Vamos mirando que seguimos siendo las mismas personas. O hago una pregunta, de pronto para todos los que me están mirando en este momento, ¿sí? Todos los que estamos acá conectados en esta transmisión. ¿Será que somos el sueño, ¿sí? De cuando éramos niños, ¿sí? Entonces vamos mirando nada más uno como que todo varía y dice, no, yo quería ser otra persona, o algunos sí lo lograron, ¿sí? Pero vamos mirando nada más que el tiempo simplemente es otro agregado más, ¿sí? A este terreno existencial, a esta tercera dimensión. Lo interesante es uno saberle sacar provecho a todas estas circunstancias. Vamos mirando nada más como a veces uno puede simular buenos modales, buena presencia, buenas comodidades, ropa, etcétera. Y va mirando uno que por dentro sigue siendo infeliz, miserable, ¿sí? Triste, depresivo.
y es a raíz de todos esos defectos psicológicos. Es decir, que si uno empieza a transformar todos esos yoes, como lo decía Gurdjieff, ¿sí? Toda esa multiplicidad, como en el antiguo Egipto se le conocía, no, en el libro, ese libro de los muertos de los egipcios, como se le llamaba a esos agregados psicológicos, demonios rojos de Set, y al propio ego se le llamaba Set. Nosotros le decimos ego, ¿sí? Pero diferentes culturas tienen un diferente ropaje, pero un mismo destino, un solo camino. Y ese es al que yo me refiero, a alcanzar ese camino mediante la transformación de sí mismo, con las herramientas adecuadas, ¿sí? Entonces va mirando uno nada más que todos esos defectos como van aflorando, ¿sí? Por ejemplo, vamos mirando la simple historia, miramos nada más todos los acontecimientos anteriormente, hace 5, 6, 8, 10 siglos atrás. Siempre han habido vandalismos, violaciones, hurtos, sí, asesinatos, guerras. Siempre ha sido lo mismo. Pero hoy en día, como es en pleno siglo XXI, podemos ir mirando nada más como todos estos procesos, como lo que es la drogadicción, el alcoholismo, ¿sí? Se ven por aquí y por allá, ¿sí? Entonces es algo que por el tiempo no va, sino va por dentro de sí mismo. Por eso se dice que la masa es la extensión del individuo. Y si el individuo no cambia, ¿sí? Pues obviamente va a ser imposible la transformación de las masas. Entonces, si nosotros queremos que nuestros vecinos cambien, que si nuestra pareja cambie, nuestros amigos, nuestros papás, hijos, todos a nuestro alrededor empiecen a cambiar, nosotros tenemos que empezar a cambiar. Dice uno, no, pero ¿qué saca si solo una persona cambia? No. Vamos a mirar que puede cambiar una sola persona en cierto lugar, en otro lugar, ciudad, barrio, etcétera, otros países. Y así mismo por toda esa sumatoria van a ser muchos más, ¿sí? Entonces el cambio empieza por uno mismo, para tener bien en cuenta eso. Porque anteriormente siempre han resaltado muchas personas que han querido cambiar, ¿sí? Han querido cambiar todo, también por así decirlo, todo el proceso que se ha visto, como lo que es la violencia que hemos visto, asesinatos, peleas, problemas, todo ello, ¿sí? Por ejemplo Gandhi, ¿sí? Entonces nada más con cómo lo expresaba, y aún así generaba esa inquietud dentro de sí mismo, que uno mismo puede empezar a transformarse. Pero todo eso entraba por acá y salía por acá, porque cuando le dicen a uno no sea inconsciente, sea más consciente, si uno interioriza eso, va a mirar que todo eso lo puede sintetizar, ¿sí? Puede empezar a expresarlo. La palabra conciencia, ¿sí?, nos aviva a despertar, ¿sí? Entonces vamos mirando que todo ese proceso siempre se ha visto, todos esos miles de procesos a lo largo de la historia, y hoy en día se han visto antes más robustecidos. Por eso vamos mirando nada más que decir que el tiempo significa progreso, es absurdo. Si nada más idealizamos de aquí a 10 años cómo estaremos, si no generamos cambios radicales, seremos siendo las mismas personas o quizás peor, ¿sí? Pero si empezamos a comprender lo que nos lleva a cometer ciertos errores, todo eso empezará a irse a un polo superior, ¿sí? Entonces muchos de nosotros queremos, por ejemplo, empezar a cambiar este presente, que empecemos a generar de pronto más dinero, ¿sí? No pelear con nuestra pareja, evitar de pronto que un accidente, que nos roben. Pero si yo no vivo, por ejemplo, este precioso instante, todo eso va a ser imposible, ¿sí? Vale entender nada más, por ejemplo, los procesos de acá, que nosotros lo estamos viviendo en el hogar, ¿sí? Vamos mirando nada más como nuestro comportamiento con nosotros mismos. Escuchamos que a otra persona le está yendo bien y cómo la envidia empieza a florecer, ¿sí? Como el odio, como es orgullo, como el rencor. Entonces vamos viendo que todos esos procesos van a ir aflorando. Ahora, también vale recalcar, míralo en el exterior, por ejemplo con los vecinos,
¿sí? A veces llega uno y se queda sorprendido, ¿sí? Nada más como empiezan a suceder problemas, ¿sí? En el exterior. Llegan allá algunas personas que porque el otro le puso más volumen a la música y quería que le bajara a su otro vecino, ya empiezan ahí a pelear, ¿sí? Por unos simples y mínimos detalles. Entonces vale tener en cuenta quiénes son todos esos miles de sensaciones, dudas, ¿sí? Emociones, pensamientos, malas circunstancias, errores, como así lo diríamos literalmente, ¿sí? Entonces, diariamente siguen sucediendo todos esos procesos, quiera uno o no quiera, porque la gente no cambia y el cambio empiezas por uno mismo, ¿sí? Entonces, sería interesante, por ejemplo, mirar nada más en toda la sociedad, nada más lo que le ofrecemos, ¿sí? Como nosotros vamos a veces por la misma calle, estamos consumiendo algún producto y como lo botamos a la calle y dice, no, eso otra persona lo recogerá, no, eso se lo lleva a la tierra, ¿sí? Eso se vuelve polvo. Pero va mirando que nada más esos pequeños detalles hacen las grandes personas. Y así mismo como uno es afuera, es en el propio hogar. ¿Cómo soy yo con mi habitación? ¿Cómo soy yo conmigo mismo? Una persona desorganizada, una persona irresponsable, impuntual en todo. Entonces si yo empiezo a generar ese cierto tipo de cambios, poco a poco, voy mirando cómo en el exterior se va a ir mejorando, ¿sí? Por eso viene ahora sí un tema muy interesante, ¿sí? Lo que nosotros llamamos como esa escalera maravillosa, ¿sí? Esa escalera maravillosa, esa misma escalera que se le presentó a Jacob entre sueños, donde llegaba y veía que por medio de una escalera subían y bajaban ciertos seres divinos. Pero esos seres divinos, ¿a qué se asociaban? ¿A qué representaban? A esas partes de su ser liberadas. Recordemos que el ser está fragmentado y dentro de nosotros tenemos nuevamente que irlo uniendo. ¿Y cómo se hace? Entonces ya bien como lo hemos sabido dentro de las diferentes conferencias, son tres factores. Primero, eliminar todos nuestros defectos. Defecto eliminado, se libera la conciencia, que tengo odio, rencor. Entonces bien sabemos que a esa parte superior de nuestra madre le pedimos que nos desintegre el agregado psicológico y de una vez se libera esa chispa liberada, de una vez se va integrando. ¿Y cómo se integra? Mediante la práctica de la transmutación sexual, ¿sí? Entonces vamos mirando nada más que por eso esa escalera también la asociamos interiormente, que empieza desde este plano inferior a planos superiores. Tanto el cielo como el infierno están dentro de nosotros mismos, ¿sí? Por eso todas esas experiencias astrales, todos esos sueños oníricos, ¿sí? Es por donde nos habla nuestro ser, nuestro Dios particular, nuestra conciencia. Nosotros físicamente no la escuchamos, porque lo que realmente nosotros nos expresamos es con estos 5 sentidos. Pero interiormente, mediante nuestra conciencia, ella es la que nos va a hablar, nos va a guiar en este trabajo. Que estás juicioso transformando la ira, ¿sí? Transformando, por ejemplo, el yo hablador, el yo chismoso. Internamente vas a ir mirando cómo ciertos defectos van a ir muriendo. Y vas a ir ascendiendo en una escalera, ¿sí? Una escalera vertical, que es la que estamos mirando acá en estos momentos, que nos va a ayudar a ascender a esos planos superiores. Por así decirlo, vale recalcar que a nivel social hay muchas personas diferentes a otras, ¿sí? Algunos miramos que es muy diferente el nivel psicológico, ¿sí? De la persona que se la pasa peleando, robando, hurtando, ¿sí? A la persona que se la pasa obviamente honradamente trabajando, supliendo las necesidades de su hogar, de sí mismo, honradamente, ¿sí? O del tipo ejecutivo, por así decirlo, el abogado, el ingeniero. Es muy diferente a este tipo de personas, ¿sí? Por ejemplo, es muy
muy diferente el nivel psicológico, ¿sí? ¿Sí? El nivel de ser de la prostituta a la doncella. Es muy diferente el nivel de ser de la persona impaciente a la paciente. Por eso, vale decir que algunos se encuentran unos niveles más altos que otros. Por eso cuando uno llega y se pelea con otra persona y le dicen, oiga, no, baje su nivel de ser. Miremos nada más esa pequeña frase a lo que nos lleva. Claro, porque descendemos. Por eso a veces cuando uno llega y se enfrasca en una pelea con otra persona o con un objeto o consigo mismo, ¿cómo se siente después? Hasta un poco mal. Ese remordimiento de conciencia, como llega a flote. ¿Sí? Entonces es muy interesante saber que esa escalera maravillosa se encuentra de instante en instante, ¿sí? Acá en este mismo momento. Vamos mirando nada más que uno la tiene que ir subiendo de escalón a escalón. Y esto se logra mediante esa práctica de los 3 factores que ya un momento ya la vamos a explicar mucho mejor, ¿sí? Esta escalera, ¿sí?, nos llama mucho la inquietud, porque también tenemos cierta similitud, por ejemplo, con nuestra columna vertebral, por donde es donde van a empezar a subir todas esas chispitas liberadas a través de la transmutación sexual, ¿sí? Cuando hemos escuchado muchas culturas célticas, druidas, aztecas, ¿sí?, etcétera, cuando se habla de un fuego serpentino, de ese fuego kundalini, por ejemplo, ese fuego kundalini sube a través de esa escalera maravillosa, ¿sí?, de 33 escalones, que está representada también con esos 33 grados masones, con los 33 años del Maestro Jesús, que nos enseñaba, ¿sí?, que a través de el proceso de la transmutación sexual, ¿sí?, del valor, del sabio uso de la energía sexual, era posible manifestarnos en planos superiores, claro, porque se está uno regenerando, revitalizando, ya que esa energía es creadora, ¿sí? La energía crea, o si no, miremos cada uno de dónde venimos. Un solo esperma tiene la capacidad de generar, de crear vida. ¿Qué pueden hacer los millones más? Puede empezar a regenerarlo, revitalizarlo a uno, y con ello ir creando, ¿sí?, todo eso, creando esos 7 vehículos de manifestación para nuestro ser, ¿sí? Entonces lo que estamos mirando no es nada más que ese trabajo se tiene que hacer es interiormente, ¿sí? Ese nivel de ser se va a ir viendo mucho más constante a medida que nosotros empecemos a comprender todos los procesos que nos van a ir pasando. Que me disgusta que mi hermana me use el cargador, por ejemplo, el celular. ¿Qué le disgusta a uno? ¿Sí? Que pronto lo dañe, que no se lo entregue porque yo lo estoy usando. Miremos qué es lo que se mueve en mi interior, ¿sí? Vamos mirando que todos esos defectos de odio, de resentimiento, de frustración, ¿sí?, de impaciencia, de estrés, son movidos, ¿sí?, y ellos en sí mismos nos mueven a nosotros. Ellos se mueven a través de esa virtud atrapada. Esa es la inteligencia que tiene dentro de sí mismo. Esa luz, esa lucecita que brilla dentro de ese efecto psicológico, es la inteligencia de cada uno de estos defectos que uno la tiene que liberar. Conciencia liberada, defecto eliminado. Efecto eliminado, conciencia liberada. Muy sencillo, ¿sí? Por eso este trabajo del conocerse a sí mismo, ¿sí?, es algo muy especial. Vamos mirando que es algo muy difícil, pero que es algo que se puede lograr. Lo han logrado muchos seres, ¿sí? A lo largo de la historia lo hemos visto, lo hemos escuchado, como por ejemplo acá nos está mostrando este ser, que por medio de ese trabajo de sí mismo se puede ascender, ¿sí? Se puede ascender a unos niveles superiores, unos mejores niveles. A veces uno quiere cambiar, por ejemplo, de su nivel social. Por ejemplo, miremos si no podemos negar esto. El borracho que atraerá la misma personas similares a su psicología, que les gusta tomar, beber, ¿sí? La persona que es irresponsable, perezosa, va a atraer las mismas personas. Si yo soy una persona infiel, yo no tengo que esperar una persona fiel en mi vida, porque yo soy infiel. ¿Y qué pasa? Entonces va a llegar una persona también infiel a mi vida. Pero si yo soy fiel, ¿qué pasa? Conmigo mismo, ¿sí? Asimismo va a llegar una misma persona con las mismas, ¿sí?, con la misma psicología, ¿sí?,
un poco diferente, sí, pero con las mismas similitudes. Entonces es decir, que todo varía, pero por dentro de sí mismo, ¿sí? Por eso vamos mirando que a medida que uno va también madurando, va a ir comprendiendo ya muchas más cosas. Por eso no somos las mismas personas de hace 5 años, de hace 10 años. Porque todo esto va sucediendo gracias a las comprensiones que uno va sacando. Obviamente los defectos no han sido eliminados, por ejemplo la ira. O sea, a veces uno dice, yo antes era una persona más iracunda que hoy en día. Pero vamos mirando que todo eso ha sido por las comprensiones que uno le ha dado. Sabe que la ira lo puede llevar a uno a un momento de disgusto con la familia, consigo mismo, de inarmonía, hasta enfermedades. Entonces la persona dejar de manifestar ese efecto, pero no lo ha eliminado. Entonces lo interesante sería eliminarlo. Y la persona que no es iracunda, ¿qué atraer a su vida? Las mismas personas así, las mismas personas amorosas, pacientes, por así decirlo. Obviamente no hay que descartar que los acontecimientos amargos van a pasar, porque esas son las pruebas, ¿sí? Y a medida que uno vaya trabajando mucho más, a medida que uno vaya liberando más y más luz, más virtudes, más conciencia, se van a ir presentando también acontecimientos amargos. Todo esto sucede con el único fin de que la conciencia se pueda pulir, se pueda mejorar mucho más. Por eso algunas personas dicen, ve, pero si yo he obrado bien en mi vida, yo soy una persona muy buena, ¿por qué no me va muy bien? Recordemos que no solamente hemos sido este cuerpo, ¿sí? Tenemos el karma de otras existencias anteriores, ¿sí? Obviamente visiblemente no vemos esto, ni nuestra propia mente no percibe ello, pero nuestra propia conciencia sí lo sabe. Mediante una experiencia astral uno ya va a saber quién fue en la anterior existencia, ¿sí? Va a saber, va a comprender todo lo que uno ha hecho, ¿sí? Todos los acontecimientos que lo llevaron a nuevamente manifestarnos acá, ¿sí? Por eso vamos mirando nada más que no hay mejor escuela que la vida, ¿sí? En la vida uno aprende de todo, ¿sí? Entonces ahí es donde está el trabajo, en este plano terrenal, ¿sí? Por eso les decía que no existen niveles de seres, sí, que puedan, o sea, ser permanentes, no. Cada uno va subiendo o bajando, pero no se puede quedar estático. Entonces listo, que ya eliminé de sí mismo la impaciencia. Entonces después viene a aflorarse nuevos defectos, que ya tiene uno que irlos trabajando, con el único propósito de ir uno ascendiendo en esa escalera maravillosa, ¿sí? Esos niveles de seres, ¿sí? Ese nivel de ser es muy diferente en toda la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, vemos, como les estaba diciendo, uno nunca trae lo que quiere, sino lo que tiene en su psicología, ¿sí? Hay veces que no simpatizamos con personas que están a nuestro alrededor, pero ¿por qué? Es por la propia psicología, por el nivel de ser. A veces se encuentran unos más altos en un nivel de ser, otros en un nivel de ser inferior, y es a raíz de ello que a veces no se simpatiza, ¿sí? Porque el nivel de ser es diferente, ¿sí? Hay que recordarlo de no juzgar porque se va. O correcto. Algo muy interesante, miremos nada más cuando nosotros juzgamos, ¿sí? Cuando nosotros juzgamos hay 3 dedos señalándonos a nosotros mismos, ¿sí? O sea, que lo que se hace recibe. Y cada vez que nosotros juzgamos, ¿sí? Nos incapacitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a descender. Por eso hay veces que la persona empieza juiciosamente a dejar ciertos hábitos negativos. Llega después y se enfrasca en una pelea, en un problema, y al poco tiempo nuevamente ya deja a un lado lo que estaba haciendo por sí mismo, ese autoconocimiento que estaba haciendo tan bonito, lo deja a un lado y nuevamente sigue con su vida común y corriente, ¿sí? Con sus mismos problemas agregados psicológicos, con el va y ven de la vida. Entonces es muy interesante ello, que por así decirlo, esta tercera dimensión es todo muy pesado, ¿sí? Pero en esas dimensiones superiores, recordemos que son 7 dimensiones, ¿sí? ¿Sí? En esas dimensiones superiores todo brilla mucho más, ¿sí? Es mucho más liviano allá, ya no hay tantas leyes, no hay tanta pesadez. Cuando estamos en los sueños, ¿sí? Cuando estamos desdoblados en esa región astral, vemos que todo es más liviano allá. Y es una dimensión mucho más real que esta, si nosotros no lo creamos. Y si no, nada más, que sigue después de la muerte,
¿sí? Para los que vieron la conferencia número 2 entenderán también el proceso, y si no la has visto, te recomiendo que la mires. Se mira nada más los procesos que se vive cada persona cuando fallece, ¿sí? En ese proceso, cuando terminan los juicios y entra nada más a ese purgatorio, ¿sí? Y aún así allá hay menos leyes que acá. Obviamente todo eso queda para que cada uno lo comprueba, no estoy acá en estos momentos obviamente asegurando algo. Cada uno tiene que ir comprobando todo ello. Todo eso uno lo va comprobando. El desdoblamiento astral es algo muy verídico, pero obviamente no puedo afirmarlo, ¿sí? Que con ustedes mismos, que cada uno de ustedes, no, es que usted lo puede hacer así, así. No, porque eso es algo propio, ¿sí? Yo mismo lo he hecho, cada uno de ustedes también lo puede ir haciendo, ¿sí? Pero mirando nada más que la idea no es convencer, sino que cada uno se convence a sí mismo, ¿sí? Sino que no crea, sino que practique, comprueba. A medida que uno vaya practicando, le va sacando el jugo, como si lo dice, se le dice allá en Colombia, ¿sí? Va sacando provecho a todas esas circunstancias. Bien, entonces ya teniendo en cuenta esa escalera vertical, vamos ahora sí a ver lo que es ese ascenso y descenso, ¿sí? Lo que es la rutinaria vida. Bien, vale recalcar que hay un punto, ¿sí? Matemático dentro de esa escalera, ¿sí? Vertical, pero también hay una línea horizontal, que esa la encontramos desde nuestro nacimiento hasta nuestra fecha de caducidad, por así decirlo, ¿sí? Nuestro proceso de fallecimiento. Vamos mirando nada más que en la muerte es donde mueren todas las vanidades del mundo, ¿sí? Uno muere y nada se lleva. Es algo muy interesante saber que uno, uno pierde todo su tiempo, toda su vida, a veces dentro de un celular, ¿sí? Y nos estamos alejando de la realidad, tristemente. Cada día que pasa se nos agota el tiempo, ¿sí? Se nos acorta la vida, como decían por ahí. Entonces es interesante no perder más el tiempo, no perder más la vida, ser más revolucionario, ¿sí? Ser más rebelde consigo mismo. Que soy una persona que me la paso peleando mucho con mi mamá, con mi papá. No más, dejemos eso a un lado. Los que pelean con ellos son los defectos, no soy yo, ¿sí? En sí mismo cada uno es una persona muy bella, una persona demasiado dulce, una persona amorosa, solidaria, bondadosa, virtuosa, resplandeciente. Pero los defectos psicológicos no permiten que eso florezca. Entonces es interesante comprender que esos defectos son los que nos tienen atrapados, ¿sí? Nos tienen con esa venda en los ojos acá en esta ilusión terrenal. Todo esto es ilusorio. Esta vestimenta, este cuerpo es pasajero, estas paredes, ¿sí? Todo es pasajero en la vida, mis vehículos, casa, ¿sí? Este mismo momento vamos mirando que es eterno. Si el eterno presente se le llama, porque si lo empiezo a saber vivir, voy a mirar que mi mente, ¿sí? No la dejo que se manifieste con sus defectos, sino lo que se está manifestando en estos momentos en nuestra conciencia, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Qué se le denomina el saber vivir? El saber vivir es el instante, ¿sí? Vivir el instante, ¿sí? El eterno presente. Cada momento, cada instante nos va a permitir ascender a un nivel superior de ser, ¿sí? Que llega mis amigos. Una persona se duerme mucho más cuando está en una conversación, cuando está mirando, por ejemplo, está hipnotizada con un video, por ejemplo, ¿sí? Está, por ejemplo, en un paseo, se olvida uno de uno mismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, es cuando se manifiestan nuestros propios defectos psicológicos. Y estos defectos, ¿sí? Son los que permiten que uno llore, sufra, ¿sí? Uno a veces dice que se siente víctima, que la vida le ha jugado mal, le ha pasado mal. Pero ¿quiénes son los que dicen todo ello? Nuestros propios defectos. Va mirando que si uno permite que la conciencia se manifieste en ese propio momento, viviéndolo, concentrado en mi respiración, por ejemplo, en mis latidos, escuchándolo en estos momentos, este tema, voy mirando que mi mente va quedando en blanco. Pero llego yo, me pongo ahí a distraerme haciendo otras cosas, mirando, por ejemplo, escuchando esta transmisión, haciendo otras cuestiones, escuchando música, se van a llegar más pensamientos, no me va a quedar nada
si memorizado, si no voy a comprender nada. Y todo esto sucede por uno no vivir el instante. Entonces lo ideal que es empezar a vivir este momento, el presente, como lo hemos recalcado en casi todos los temas, ¿sí? Vamos mirando que todo lo que es el nacimiento, ¿sí? Lo que es el tema de nuestros estudios, trabajo, el crecer, ¿sí? El reproducirnos, el fallecer, eso es algo que le pertenece a esa línea horizontal del tiempo, donde encontramos nuestro pasado y nuestro futuro. Pero la línea del ser es la de este momento, este presente. Casi todos los sabios a lo largo del tiempo han hablado de ese presente, de la conciencia, del eterno ahora, ¿sí? Pero va uno comprendiendo que casi uno nunca le ha prestado atención a nada de ello. Todo esto sucede porque uno no le presta atención a sí mismo, uno se olvida de uno y se pierde con las cosas de afuera. Vamos mirando que acá en estas gráficas hay unas imágenes muy interesantes. Observamos que en la parte inferior de la escalera encontramos nuestro Mercurio. Ese Mercurio se le denomina a nuestra energía creadora sexual, nuestra simiente, ¿sí? Esa energía creadora sexual, esa envoltura, la tenemos totalmente contaminada, por eso la vemos ahí que está totalmente oscura. Al estar toda oscura, ¿sí? Tenemos que obviamente irla trabajando, y a irla trabajando vamos a ir ascendiendo de niveles superiores del ser. A no irla trabajando, simplemente seguiremos en la línea horizontal del tiempo y seguiremos descendiendo, ¿sí? Pero ese Mercurio, algunos dirán, pero ¿por qué tiene el nombre de un astro? Muy interesante. Vamos mirando que Mercurio se le denominaba para los romanos, ¿sí? A ese personaje de Hermes, ¿sí? Para los griegos. Entonces nos hablaba que Hermes era el mensajero de los dioses. Hermes siempre tenía que entregar un mensaje divino al Olimpo, a los cielos del Olimpo, a ese padre creador llamado Zeus. O sea, vamos mirando nada más cómo todos los sabios nos han dejado el conocimiento latente. Uno mismo es el que lo tiene que interiorizar. Entonces, ¿ese mensaje cuál es? La energía creadora sexual ascendiendo, subiendo, ¿sí? Entonces ese Mercurio, a medida que uno lo vaya trabajando, limpiando, ¿sí? va a subir más puro, ¿sí? Por nuestra columna. Por eso estamos mirando acá que para irla subiendo esta escalerita se requieren 3 factores. Primero, ¿sí? Entonces vamos a ir eliminando nuestros defectos desintegrados, Mercurio totalmente blanco, ¿sí? Porque el Mercurio está relacionado con nuestra energía sexual, ¿sí? Esa energía vital en nosotros también, ¿sí? Entonces es algo muy interesante tener la comprensión de que el sexo hay que saberlo usar. Por eso lo que estamos mirando, que el ascenso lo da ese nacimiento espiritual o el tantrismo blanco, como lo hemos escuchado, suprasexo, ¿sí? Ese suprasexo, ese nacimiento nos invita a subir la energía sexual con nuestra pareja, ¿sí? Y al irlo haciendo vamos mirando nada más cómo vamos haciendo unas creaciones superiores en nuestro interior. Bien, ¿qué da el impulso? ¿Qué le da a uno el combustible para hacer estos ascensos? El amor, ¿sí? Por eso se dice que el amor tiene que estar en todas las obras, ¿sí? ¿Cuál amor nos referimos? El servir por los demás. Si yo me sirvo a mí mismo, yo le puedo servir a cualquier otra persona. Sí, pero si yo soy una persona egoísta, obviamente no hacen a surgir valores. Sí, el amor tiene que estar en todo. Vamos mirando nada más que el amor cuando uno le da de beber al sediento, viste al desnudo, ¿sí? Le da de comer al hambriento, ¿sí? Le ayuda al que lo necesita. Por eso esas conferencias son totalmente gratuitas. Se preguntarán ustedes el por qué, para qué, cuál es el fin, qué gana uno. Uno simplemente se encarga de entregar esta enseñanza totalmente gratuita que me sirve a mí como a todos los que la enseñamos, y por eso es algo muy, muy constructivo, por así decirlo, ¿sí? Que le ayuda a uno a ser una persona diferente, a ser una persona más consciente si realmente lo practica, ¿sí? Si realmente lo vivencia. Porque si vemos y si dejamos eso como una teoría más, eso va a quedar ahí
como o algo pasajero, ¿sí? Vamos mirando también, de pronto tendrán inquietud de ese caduceo de Mercurio. El caduceo de Mercurio nada más nos vamos mirando que tiene esos dos símbolos serpentinos, a un lado y al otro lado, ¿sí? Pues están hablando de esos testigos de que suba esa energía sexual, ¿sí? Llega acá hasta esos cielos. Por eso se dice que los cielos y el infierno están dentro de sí mismo. El infierno lo estamos relacionando, por ejemplo, aquí ahora con ese Mercurio totalmente contaminado. Ese Mercurio totalmente, más esté contaminado, esa energía sexual, va a ser imposible esos ascensos superiores. A medida que esté más limpio, van a ser posibles los ascensos, porque yo voy a ir con mi pareja ascendiendo la energía sexual. Y obviamente al irlo haciendo, todas esas virtudes que están siendo liberadas tras la muerte psicológica, pues obviamente me van a dar el impulso para ir subiendo, ir ayudándole a los demás a que se conozcan a sí mismos, ¿sí? Entonces vale entender que este conocimiento realmente le ayuda a uno a vivenciar por cuenta propia, ¿sí? Estos niveles de seres se encuentran aquí ahora. Que quiero ser mejor persona, listo, póngase a eliminar sus defectos ya mismo, ¿sí? Que tengo rabia, tengo estrés, tengo pereza de seguir escuchando esto. Mire qué es lo que está pensando por usted en esos momentos. Ese no es usted, es un pensamiento, es un yo, ¿sí? Es un defecto, un pecado, como lo queramos llamar, un demonio dentro de nosotros que se manifiesta. ¿Qué hace uno? Madre divina, elimíname este yo, ¿sí? Lo va haciendo progresivamente, va mirando nada más cómo florecen inmediatamente esas virtudes que estaban atrapadas. Bien, amigos, espero que haya quedado muy clara este tema, ¿sí? Que realmente si se practica se avanza verdaderamente. Vamos a mirar qué preguntas tienen. Bien. Maximiliano Salgado habla de la transmutación. La transmutación es a base de evacuación y qué otros beneficios más. ¿Dónde se puede encontrar? Bien, Maximiliano nos pregunta acá una pregunta muy interesante acerca de la transmutación sexual. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir la transmutación sexual? Es transmutar, ¿sí? Es transformar esa materia en energía, ¿sí? Porque la energía seminal dentro de nosotros es regeneradora, constructiva. Pero ¿qué sucede? Si no la sabemos usar es destructiva, porque a medida que uno la vaya desperdiciando, la va desperdiciando mediante las eyaculaciones, por así decirlo, va generando más y más defectos. Por eso es creadora, por eso se llama energía creadora sexual. Crea defectos o lo crea a sí mismo, lo regenera, lo transforma. ¿Cómo se hace? Como lo hemos escuchado en la conferencia número 10, ¿sí? Y en la conferencia número 17, los 3 factores. Si no la has escuchado, te invito a que veas ese tema, pero obviamente la iré a explicar. Entonces, ¿cómo se hace? Con nuestra pareja del sexo opuesto vamos a conectarnos con unos pasos que obviamente son, primero que todo, hacer un cántico mágico que se llama el Belilín y círculo mágico, que es para limpiar el lugar y protegerlo, para evitar una posible caída ejercida por larvas o entidades. Bien, también asistencia a nuestro padre interior y a nuestra madre interior, ¿sí? Recordemos que dentro de nosotros tenemos esas potestades superiores, son el compuesto de nuestro ser está fragmentado y hay nuevamente que volverlo a unir, ¿sí? Bien, entonces cuando le pidamos asistencia a esas dos partes superiores, a padre y madre, que nos asistan, vamos a iniciar con un proceso que es de besos y caricias con nuestra pareja. Al empezar este proceso, vamos mirando que las partes, tanto en el hombre como en la mujer, están empezando a lubricarse, ¿sí? El hombre queda totalmente erecto y la mujer totalmente lubricada y se inicia el proceso de conexión. Entonces se conecta el falo entre el yoni, ¿sí? O sea, el pene entre la vagina de la mujer. Al hacer este proceso tiene que siempre estar avivada la llama del deseo acompañada con el anhelo espiritual, porque si no hay anhelo espiritual, lo único que se va a hacer ahí es obviamente juego con el deseo. Entonces, al estar conectado, ¿sí? Voy a estar yo concentrado en mis órganos sexuales, los mismos mi pareja va a estar concentrada en sus órganos sexuales. Voy a inhalar, entonces al llevar mi aire hasta mis órganos sexuales, voy a retenerlo y hacerlo subir
por mi columna vertebral hasta el entrecejo. Mediante la ¿Sí? imaginación, concentración. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mediante la concentración entre los órganos sexuales, la imaginación para subir la energía sexual y la voluntad para controlar el deseo. ¿Sí? Entonces, al llevar la energía sexual acá, vamos a pronunciar 3 mantras. Primero, inhalamos, retenemos y exhalamos. Y nuevamente, inhalamos, retenemos y exhalamos. Nuevamente, inhalamos, retenemos y exhalamos. Este proceso se le denomina la transmutación sexual y equivale cada uno una vez. Entonces, IAO es una vez. Nuevamente se inicia el proceso. Conectado, nuevamente respirando, reteniendo y exhalando. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Y nuevamente A y O. ¿Sí? Entonces, tiene que hacerse para no eyacular, ¿sí? No botar la energía sexual. ¿Sí? Es algo muy interesante porque se le va viendo ese verdadero valor, ¿sí? A esa simiente, a esa energía creadora sexual. Y si empezamos, como le dije anteriormente, a comprender que la energía sexual es Dios, ¿sí? Entonces Dios es creador en nosotros, ¿sí? Y está relacionado también con el verbo, ¿sí? Por eso se dice que el verbo es creador. En el principio era el verbo y por él todo lo creado existió, y sin él nada lo creado existiría, dicen por ahí. Vemos que en el Génesis nos habla de esa creación. Pero en próximas conferencias, próximos temas, iremos profundizando mucho más en este tema. Bien. Entonces, si quieren profundizar mucho más en la conferencia 10 y en la conferencia número 17 está muy detallada. Bien, vamos a mirar qué más preguntas. Dice Manrique Eiber, atraemos lo que somos y cómo somos correctamente. Si yo soy una persona egoísta, van a llegar personas así y yo voy a ver reflejado mis defectos en esa otra persona y me van a molestar. Y yo digo, qué persona tan egoísta, qué persona tan desorganizada, qué persona tan lujuriosa, tan envidiosa, ese señor que está ahí ahora que convive acá. Pero si yo empiezo a eliminar todo lo que me disgusta, ya esa persona va mirando nada más que sigue haciendo las mismas cosas y uno ya no le va a disgustar. Antes uno después va a traer otro tipo de cosas, ¿sí? Otro tipo de personas mejores. Por ejemplo, la pareja y la persona que le va a ayudar a uno en este trabajo la va a traer a uno por la simple similitud psicológica. Muy sencillo, ¿sí? Entonces, como se dice, uno no atrae lo que quiere, sino lo que tiene, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona deshonesta, ladrona, eso es lo que yo voy a traer. Soy una persona ladrona, ¿sí? Que me gusta tomar, las fiestas, ¿sí? Todo eso voy a traer. Soy una persona honrada, igual. Bien, ¿qué más preguntas tienen? Bueno, y para las mujeres, ¿cómo funciona la transmutación? Porque tengo entendido que se empareja bien, como ya lo acabo de explicar anteriormente. La mujer simplemente, obviamente, desde sus ovarios va a subir la energía sexual, lleva el aire hasta sus ovarios y la va a subir. Es el mismo procedimiento, ya que los órganos sexuales de la mujer se encuentran por dentro, pero los del hombre por fuera. Lo único que varía es procesos de la imaginación en uno, que esté bien concentradito. Bien, ¿qué más preguntas hay? Bueno, ¿es necesario estar casado ante las leyes terrenales o también se puede tener a nuestra pareja estable como mujer y solo con ella practicar el arcano? Bien. No es necesario estar casado porque existe el matrimonio. Bien, bueno, nuestro amigo Homero Simpson nos pregunta esta maravillosa pregunta que sí vale tenerla en cuenta. Bien, el matrimonio, ¿sí? No es nada más que algo sexual, ¿sí? Con las personas que nosotros que hemos tenido relaciones sexuales nos hemos casado, ¿sí? Porque la argolla es algo muy simbólico, ¿sí? Entonces la argolla está representada por ese yoni femenino, ¿sí? Y el dedo está relacionado con el palo masculino, ¿sí? Cuando nos hablan de matrimonio estamos hablando de unión en la matriz, ¿sí? Entonces el matrimonio nos está hablando es que cada vez que nos hemos conectado con ciertas personas
nos hemos casado con una de ellas. O sea, hemos creado nuevas recurrencias, ¿sí? Recurrencias sexuales. Por eso, cuando uno quiere empezar a hacer este trabajo, ¿sí? Tiene que ser con una pareja estable. No puede ser con una que con otra. No, que es que yo tengo mi pareja, pero es que ella no me quiere. Voy a transmutar con mi vecina, con mi amiga. No, no se puede, ¿sí? Tiene que ser con una pareja estable del sexo opuesto, ¿sí? Entonces, el matrimonio es uno también de esos sacramentos que están relacionados con nuestros cuerpos. Vamos mirando que el primer sacramento, estamos mirando que es el bautismo, que es subir nuestras aguas, ¿sí? Es la creación y regeneración de ese cuerpo vital, ¿sí? El cuerpo físico y el cuerpo vital también, porque está relacionado, ¿sí? ¿Sí? Bueno, también vamos mirando que los demás sacramentos están relacionados ahí, ¿sí? Entonces encontramos también que está el bautismo, está la confirmación, está la confesión, que está relacionada con el cuerpo emocional o el cuerpo astral, está la comunión, que está relacionada con el cuerpo mental, y encontramos acá el sacerdocio, y así encontramos el matrimonio, que es la unión entre nuestra alma humana y el alma divina, cuando se empieza a crear el alma, cuando se crean esos 5 cuerpos que están caídos a raíz de la fornicación. Pero como dijimos, estos temas están también en las demás conferencias. Si no los han visto, les recomiendo que los miren. Pregunta también, ¿cómo puedo realizar la transmutación sola, ya que no tengo pareja? Bueno, nos preguntan por acá acerca de la transmutación que se puede hacer sola. No, no se puede, pero sí se puede lograr ascender su energía solita, o sea, cuidarla, no botarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía sexual, ¿sí? Ella busca salir de cualquier manera. Miremos que cuando una persona está totalmente exaltada, con mucha ira, ahí está derramando su energía, ¿sí? Su energía psicológica, ¿sí? Entonces miramos nada más que queda totalmente ofuscada. Cuando una persona empieza a interactuar con otras, que con la muchacha, que con el muchacho, con el chico, con la chica, ¿sí? Vamos mirando nada más que entran en interacción sus órganos sexuales, y en la noche es donde ocurre algo que se denomina las poluciones o caídas nocturnas o sueños húmedos, sueños mojados. Todo esto es producto de la alteración de la energía sexual. Por eso hay que empezar a cuidar también esos toques, esos roces excesivos con amigos, amigas, parejas, porque si no se va a transmutar es innecesario. Entonces hay algo que se denomina la sublimación de la energía sexual, que es lograr inseminizar nuestro cerebro por un proceso respiratorio, ¿sí? Entonces se va a cuidar la energía sexual. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Entonces les voy a dejar esa practiquita de la sublimación ahí también en los comentarios, pero la explicaré rápidamente. Entonces, ese proceso, como vimos acá, lo estamos mirando ahí en la gráfica. Si la están mirando, hay 2 serpientes denominadas Ida y Pingala, ¿sí? Estas 2 serpientes también están relacionadas con lo que llamaban esos términos masculino y femenino, Adán y Eva, ¿sí? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, en el caso de los hombres, es desde la fosa nasal derecha. Entonces inhalamos y vamos llevando el aire hasta nuestro órgano sexual izquierdo, ¿sí? Hasta nuestro testículo. Entonces vamos haciendo el proceso, vamos imaginando cómo es que sube, ¿sí? Por nuestra columna vertebral, como lo está mostrando aquí esa pequeña gráfica del caduceo de Mercurio, hasta llevar la energía sexual acá, ¿sí? Se imaginamos como un hilo, ¿sí? Doradito, asciende hasta acá mediante esas culebritas, ¿sí? Imaginamos como esas culebritas llevan esa energía sexual y la llevan acá. Imaginamos como una lucecita. Está lloviendo por acá muy fuerte. Bien, entonces llevamos la energía sexual hasta acá. Nuevamente iniciamos con la otra fosa nasal izquierda. Inhalamos, llevamos el aire hasta nuestro órgano sexual derecho, hasta el testículo, y empezamos a ascender para llevarla acá. Y esto lo hacemos mediante un mantra. Inhalamos, la subimos y exhalamos, sa. Nuevamente inhalamos, sa, ¿sí? Y si es en el caso de las mujeres, ellas simplemente tienen que hacerlo en un sentido invertido. Entonces empiezan a respirar desde la fosa nasal izquierda,
¿sí? Llevando el aire hasta su ovario derecho, ¿sí? De todas formas les dejaré la gráfica de esa práctica de la sublimación ahí en los comentarios. Igualmente cada uno de ustedes, a medida que vaya trabajando juiciosamente, el ser de cada uno le irá mostrando cuál es la pareja que le va a ayudar a uno en este trabajo. Bien. Y aquí dice, para poder lograr las buenas energías en pareja, aparte de la concentración, ¿qué otro ejercicio se puede practicar? Bueno, ¿qué otro ejercicio yo recomiendo? Exclusivamente, como nos pregunta acá nuestro amigo, ¿sí? ¿Qué ejercicio recomienda para esa buena energía? Recomiendo la práctica de la muerte psicológica, ¿sí? Entonces es algo que requiere simplemente es voluntad, porque vamos mirando que nadie nos va a cambiar, sino nosotros mismos tenemos que cambiar por cuenta propia. Soy una persona que me molesta cómo actúa mi pareja, ¿sí? Cómo no hace lo que yo quiera, ¿sí? Cómo convivo con ella, ¿sí? O con él. ¿Qué sucede? Si uno le disgusta todo ello, tiene uno que por cuenta propia ir eliminando todo eso que le disgusta. Va mirando cómo la relación empieza a mejorar. Y si no mejora, en el caso de la otra persona, obviamente va a llegar una persona con la misma simetría de uno, ¿sí? Porque todo esto obviamente va dentro de sí mismo. Si la otra persona le está ayudando a uno en este trabajo, ¿sí? Entonces los dos van a subir. Pero si no, uno obviamente va por ese camino estrecho y angosto que conduce a la luz, y el otro simplemente por ese camino pasajero del tiempo. Obviamente esos dos caminos son totalmente opuestos. Entonces acá sí vale recalcar eso, ¿sí? Que este trabajo es algo muy serio y requiere disciplina. Mira, por acá, al principio Brian Esteban dice, sí lo somos, hemos conseguido lo que nos hemos propuesto, pero Sí. inconscientemente. Y qué mejor que construir nuestro futuro conscientemente. Muchas gracias. Ah, qué buen aporte, Brian. Bien, chicos, entonces esa es toda la... No veo más preguntas acá. De todas formas, muchas gracias. Creo que quedó muy clara la transmisión. Nos veremos el viernes con otra próxima transmisión. Como ya saben, lunes y viernes 4 p.m. hora Colombia, Panamá, México, 5 p.m. Chile, etcétera, Miami, Cuba, etcétera. Van mirando ahí cada uno sus horarios. Entonces nos vemos en las 50, son 50 conferencias, ya saben. Hoy vimos la número 24. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra próxima transmisión. Feliz tarde.